En esta línea, Hernando reflexiona sobre las cosmologías hídricas que se contraponen, las de la naturaleza dominada que controla el agua como un recurso representada por el Estado, y la de la materia vibrante constituida por seres no humanos portadores de agencia dentro del mundo mapuche, en el sur de Chile, buscando diversificar la matriz energética. Este trabajo muestra cómo el gobierno chileno ha diseñado un conjunto de incentivos para promover la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas que sin embargo gatillan transformaciones que exceden a la idea de creencias culturales, alterando un sistema hídrico inimaginado por las lógicas del Estado. La fuerza de las diferencias es posteriormente analizada por Vila, quien examina el proceso de creación de una comisión de regantes en la Amazonía peruana. A la luz del concepto de bricolaje institucional, la autora sostiene que los esfuerzos del Estado por diseñar una comisión de regantes inspirada a los principios de la gestión integrada de los recursos hídricos no transforman los principios de uso y acceso al agua de la población local, una comunidad indígena organizada en función de relaciones de parentesco y de convivencia interétnica. La autora analiza cómo es que la creación de esta comisión constituye una nueva arena de deliberación a partir de la cual un conjunto de demandas indígenas puede ser canalizadas. De este modo, la nueva comisión de regantes es comprendida como una institución alterada, una arquitectura artificialmente instalada que no transforma las fuerzas de la diferencia, sus lógicas de uso y acceso al agua. En la siguiente sección se exploran distintas experiencias en las que las fuerzas de la diferencia se han articulado como diálogo y resistencia. Sepúlveda revisa las estrategias de gobernanza indígena de aguas y tierras por parte de comunidades atacameñas en el norte de Chile, a partir de la creación de nuevos espacios de concertación promovidos por el Estado. Las áreas de desarrollo indígena proveen de una nueva arena de negociaciones para reivindicar no solo los derechos de los recursos, sino también procesos comunitarios deliberativos de toma de decisiones. Con un ánimo optimista, la autora muestra cómo es que este nuevo espacio, junto con la movilización y la lucha en el ámbito legislativo, ha posibilitado un proceso de fortalecimiento de la gobernanza indígena del agua como resiliente creativo y que conduce al empoderamiento de las comunidades atacameñas. Prestando atención a otros modos en los que la acción del Estado se cristaliza, Jenny Ore reconoce el Estado peruano como un complejo organizativo heterogéneo cuya accionar es contingente a las coaliciones de intereses que se pueden articular bajo el liderazgo de actores empresariales que han acumulado recursos económicos y políticos durante la década del 90. Esta dinámica se ilustra con un caso de disputa por el uso agrícola de aguas subterráneas. En contextos de escasez en la costa peruana, los autores identifican las coaliciones que se articulan a favor y en contra del uso de los pozos por parte de una importante agroexportadora. Los discursos que se movilizan y los roles que cumplen las distintas instancias del Estado para solucionar la situación. Posteriormente, y aún atendiendo a los conflictos en Perú, Guerrero, Bercy y Voz, hacen un recuento sobre los espacios de negociación que se han creado en los últimos 15 años para solucionar las disputas por el agua entre la región costera de Ica y la región andina de Huancavelica. El auge agroexportador en la costa desierta demanda proyectos e infraestructura para trasvasar aguas de lagunas y bofedales andinos. Los autores muestran cómo este proceso, sin embargo, pone en peligro los medios de subsistencia de comunidades andinas, así como no reconoce los órganos deliberativos de toma de decisiones, autonomía y derechos sobre los recursos. Los autores revisan las discusiones entre ambos grupos de actores,
desde la perspectiva de los lenguajes de valoración, lenguajes que el autor podrá representar críticamente después de haber leído la sección sobre las fuerzas de las diferencias, sosteniendo con los discursos tecnocráticos del desarrollo económico y de producción de infraestructura ahogan los usos consuetudinarios y prácticas económicas asociados al agua por parte de comunidades altoandinas. En el siguiente capítulo, Dupuis expande el cuestionamiento crítico de las posibilidades reales que tienen las asociaciones comunitarias del agua para articular redes regionales que posicionen sus demandas para canalizar mayores beneficios. La autora reconoce que la alta diversidad organizacional propone un reto para la creación de una agenda latinoamericana consensuada, su exploración de la Conferencia Latinoamérica de Organizaciones Comunitarias de Agua y Saneamiento Oficial, los procesos de despolitización y convergencia como los pilares sobre los que se erige un modelo de organización asociativa caracterizada por el manejo de conocimiento técnico. Todas estas problemáticas hidrosociales emergen de continuidad y son de alguna manera afectadas por los marcos legales que intentan gobernarlas. Estos aspectos son explorados en la siguiente sección, la cual se focaliza en comprender las políticas reguladoras de la gestión del agua. Arroyo desarrolla una lectura crítica sobre el proceso de consolidación institucional para la gestión del agua en Ecuador. Si bien la nueva Constitución y la Ley de Recursos Hídricos subrayan el derecho humano al agua como el eje que garantice el uso y acceso equitativo, los mecanismos de implementación mantienen los procesos de toma de decisiones como una facultad de Estado antes que como resultado de un proceso deliberativo y vinculante ante la sociedad civil. La autora plantea la necesidad de diseñar alianzas público-comunitarias para superar este desencuentro y garantizar una dinámica de gobernanza justa. Por otro lado, Tapia actualiza la trayectoria de la legislación chilena respecto a los derechos del aprovechamiento de agua y las implicaciones que incorporan ante nuevos contextos de estrés hídrico, sustentando en una constitución que reconoce en el mercado como el regulador ideal del acceso del agua. Los derechos de aprovechamiento carecen de caducidad y los renovados esfuerzos para proponer esta modificación. En el ámbito legislativo encuentra resistencia por parte de los actores privados y empresariales. El autor subraya la transición del debate a la luz de los principios del derecho humano del agua, que han inspirado la emergencia de nuevos movimientos sociales y conflictos en torno al recurso. Isch, en el capítulo siguiente, hace un recuento de las políticas hídricas en Ecuador y resalta las tensiones emergentes en los últimos 30 años, frente a los principios económicos que subyacen a las lógicas del gobierno. La línea panorama actual, en donde el Estado, los grupos empresariales, asociaciones de regantes, pueblos indígenas y organizaciones de base disputan la definición operativa de la Ley de Recursos Hídricos. Cerrando esta sección, Cano realiza un detalle análisis del proceso legal de asignación de derechos de uso de agua para la pequeña minería y minería artesanal en Perú, en contraste con las situaciones sociopolíticas y burocráticas que el proceso genera en el campo. Esboza de esta manera lo preocupante contaminación y despojo de aguas a las que son sometidas comunidades campesinas y nativas, movilizando el concepto de territorio hidrosocial. Sostiene que este tipo de minería reformula las escalas de la fiscalización y manejo minero, las redes burocráticas responsables y las estrategias de apropiación de agua a partir de la progresiva ocupación de posiciones burocráticas y políticas en el aparato del Estado. La siguiente sección explora los vínculos entre seguridad hídrica, ciudad y desigualdad. Hendricks aborda un problema poco
discutido, aunque debería concitar creciente preocupación. Las dificultades en la provisión de agua potable a los conglomerados urbanos emergentes en zonas tradicionalmente reconocidas como asentamientos rurales, bajo la denominación ciudades del campo. El autor se refiere a los nuevos centros urbanos con menos de 50.000 pobladores, pero con alta articulación en el mercado y conexiones a través de caminos y otros medios de comunicación. Estos espacios emergentes presentan el conjunto de necesidad para proveer de agua potable y servicios de saneamiento a la población. Sin embargo, uno de los principales retos que subraya el autor es la competencia entre los distintos usos de agua, consultivo y agrícola, por ejemplo, y los impactos ambientales en las reservas hídricas por el avance de la infraestructura urbana. Holmes posteriormente revisa el proceso histórico de construcción de infraestructura para garantizar el acceso al agua y la energía en Lima. El sistema resultante de trasvases, lagunas, represas y tuberías se sostiene en un imaginario del desarrollo inspirado en la conquista de la naturaleza, el avance de la técnica y la ingeniería, y el control privado del acceso al agua. Pero dar de beber a una ciudad sedienta como Lima perjudica a las comunidades altoandinas, pues sus posibilidades de uso del agua para riego, para alimentar a sus animales o mantener estándares mínimos de calidad de vida se ven obstaculizadas. Con una narrativa organizada sobre los principios de la justicia ambiental, el artículo invita a la reflexión sobre cómo el diseño de planes de seguridad hídrica para algunos grupos poblacionales termina perjudicando a otros. A fin de garantizar la seguridad hídrica, distintas iniciativas han recurrido a la construcción de grandes obras de infraestructura para redirigir los flujos de agua. Los beneficios de trasvase son definidos en base a discursos modernizadores sobre el desarrollo y crecimiento económico, con los que construyen narrativas de la abundancia y abundancia del agua que oscurecen los costos de aquellos grupos humanos despojados del recurso. Granada reflexiona sobre el caso del acueducto de Querétaro II en México para ilustrar las dinámicas discursivas y los incentivos económicos detrás de los proyectos hidráulicos de gran envergadura. Las grandes asimetrías entre quienes se benefician económicamente y quienes quedan en condiciones de inseguridad hídrica defienden las relaciones asimétricas entre las grandes concentraciones de capital y aquellos que cargan con los costos socioambientales. En el capítulo que cierra esta sección, Hinojosa, Herrero y Arias intentan operacionalizar la materialización del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6, establecido por las Naciones Unidas, que es lograr lo provisional universal el agua potable. En la práctica, este objetivo es evaluado a partir del estudio cuantitativo de percepción sobre la seguridad hídrica en el cantón Cotacachi, Ecuador. Los autores subrayan la importancia de las organizaciones sociales en la provisión de agua segura en zonas urbanas, organizaciones que sostienen en redes de solidaridad preexistentes. Conforme a ello, se pone en cuestión la capacidad de distintos niveles de gobierno para asumir funciones vinculadas al acceso de agua y saneamiento. En la última sección hemos reunido los trabajos que explícitamente se concentran en analizar las transformaciones territoriales en conflicto. Es evidente que estos procesos de transformación están presentes en todos los casos expuestos en el libro, pero las singulares y dinámicas sociales y materiales específicas de los trabajos de esta sección ofrecen versiones de experiencias territoriales de transformación al contracorriente que vale la pena destacar. Por ejemplo, Grados y Pacheco hacen un recuento de las dinámicas del uso y acceso al agua en contextos de contaminación. Los autores revisan el caso del pueblo Cucamiria en la selva nororiental peruana, quienes han tenido que enfrentar la contaminación de sus fuentes de agua, ríos y quebradas por derrames petroleras. Al transformar la cantidad y calidad del agua disponible, los derrames modifican las prácticas cotidianas de aseo, las prácticas económicas, de organización social y la dimensión espiritual. En ese sentido, que los autores reconocen que el agua constituye un hecho social complejo que concentra múltiples instrucciones, por lo que se puede afirmar que la modificación del acceso, calidad y cantidad del agua inciden en cambios radicales en el tejido social comunitario. Pérez y Rojas posteriormente proponen una lectura de los conflictos por los páramos colombianos desde los lentes de la justicia ambiental. Los páramos son un ecosistema frágil de crucial importancia, pues son el principal proveedor
de agua para zonas urbanas en Colombia. Sin embargo, en los últimos 15 años han sido objeto de un conjunto de políticas de desarrollo extractivo, despertando así un conjunto de respuestas por parte de la población afectada. Con el análisis de la información autorreportada de Environmental Just Atlas, GEJA, Atlas de Justicia Ambiental, los autores identifican que el conjunto de acciones y demandas presentadas por los actores locales se enfocan en el reconocimiento de derechos sobre el territorio, el respeto por las formas propias y la organización autónoma, antes que el reclamo de una mejor distribución de ingresos. El trabajo de Duarte expande y completa la analítica sobre los conflictos socioecológicos de los páramos colombianos, concentrándose en analizar en profundidad la complejidad histórica de la transformación de los páramos determinada por procesos de violencia y desarrollo, que han dividido a los actores locales y han transformado de esta manera el territorio en un territorio gobernable por grandes actores económicos. A través del análisis de 4 casos de estudio, Duarte muestra cómo el estado de conservación de los páramos tiende a alterarse por la ampliación de la frontera agrícola, la intensificación del uso del suelo y las actividades extractivas asociadas a la minería. En el capítulo siguiente, Rúa analiza otra dimensión de las actividades extractivas en Colombia, en el que delinea el panorama de los proyectos petroleros y sus nuevas actividades de exploración. Estas actividades petroleras no solo ponen en peligro la calidad y cantidad del agua, sino también amenazan los medios de subsistencia, organización social y valoraciones culturales de la población indígena, campesina y negra. Por último, el trabajo de Rodríguez Oliver y Varela analiza el deterioro de humedales en la zona diamante de la ciudad turística de Acapulco, donde proyectos inmobiliarios y turísticos se han gatillado la transformación progresiva del uso del suelo con consecuencias ambientales irreversibles, poniendo así en cuestión y de manera paradójica el problema de la sostenibilidad de los propios proyectos turísticos dentro de un escenario estremecedora desigual en los que una vez más somos testigos de la inoperatividad del Estado en cuestiones de protección ambiental. Este libro ofrece una diversidad de reflexiones conceptuales y empíricas sobre conflictos por el agua en Latinoamérica. La lectura final de estos trabajos plantea preguntas sobre las posibilidades de desarrollar acciones emancipadoras y reparadoras de las políticas del despojo y las asimetrías subyacentes en las disputas por el acceso al agua, en calidad y cantidad y la toma de decisiones sobre su uso. La colaboración y tenacidad de las personas que están trabajando dentro de estos escenarios altamente problemáticos nos hace pensar que sí vale la pena potenciar y defender espacios a contracorriente. Pues, como decía Artaud, ahí donde huele a mierda, huele a ser. Ahí donde encontramos la crudeza de la opresión, encontramos también la fuerza de la resistencia. Primera parte, flujos territoriales. Capítulo 1. Territorios hidrosociales y gubernamentalidad, un enfoque desde la ecología política. Rutger Bollnitz, James Oster, Eric Swingetto y Jaren Boss. Introducción. En este capítulo presentamos un marco conceptual que exploramos territorios hidrosociales. Estos son espacios constituidos social, natural y políticamente que se recrean a través de las interacciones entre las prácticas humanas, los flujos de agua, las tecnologías hidráulicas, los elementos biofísicos, las estructuras socioeconómicas y las instituciones político-culturales. Nuestro objetivo es explorar la forma en la que los procesos de territorialización en torno al agua están intrínsecamente vinculados a diferentes y a menudo divergentes sistemas de gobernanza del agua y su contestación. En base a esto desarrollamos una mejor comprensión de cómo las relaciones entre la sociedad, la naturaleza, el territorio y la gobernanza interactúan específicamente en el ámbito del agua. Este capítulo lo hemos desarrollado sobre la base de una revisión de la literatura y en especial de las contribuciones y discusiones que se llevaron a cabo en la sesión especial organizada por la Alianza Justicia Hídrica sobre Territorios Hidrosociales en el International Irrigation Society Landscape Conference en Valencia, España, entre el 25 y el 27 de septiembre de 2014. En esta contribución exploramos y desarrollamos la manera en que comúnmente se retratan los territorios hídricos como una naturaleza meramente biofísica.
Esto hace que los problemas del agua y sus soluciones aparezcan como asuntos políticamente neutrales, técnicos y de gestión que pueden ser objetivamente resueltos de acuerdo a los conocimientos técnicos, el uso racional del agua y el buen gobierno, contrastando tal concepción que se utiliza a menudo como un velo para legitimar decisiones profundamente políticas que protegen y estabilizan órdenes políticos dominantes. Hacemos un llamado para una repolitización de los territorios hidrosociales a través del estudio de la práctica cotidiana en el uso del agua. Para examinar este campo teórico empírico argumentamos que es necesario estudiar las contradicciones, conflictos y respuestas sociales generadas por la configuración de los territorios hidrosociales. Por tanto, se tiene que examinar si la manera en que los arreglos socionaturales y la política del agua mejoran o desafían la distribución desigual de los recursos y el poder de decisión en la gestión del agua, es decir, si los mecanismos, estructuras, sistemas de conocimiento y discursos sustentan su funcionamiento. De este modo se trata de comprender e identificar alternativas que contribuyan a la creación de propuestas que respondan a cuestiones relacionadas con la equidad socioeconómica, la democracia política y la integridad ecológica. Este capítulo se estructura de la siguiente manera. Se empieza definiendo los territorios hidrosociales y sus elementos constitutivos. A continuación, se describen 4 temas conceptuales que están intrínsecamente relacionados con la constitución de los territorios hidrosociales. Primero, las redes hidrosociales y la territorialización. En segundo lugar, la política de reconfiguración territorial escalar. En tercer lugar, la gubernamentalización del territorio. En cuarto lugar, el pluralismo territorial. Por último, en la sección final se ofrece una visión general de los temas presentados. 2. Hacia una definición de territorios hidrosociales. Los territorios, aunque a menudo se consideran como algo natural, están construidos de manera activa y son históricamente producidos a través de las interfaces entre la sociedad, la tecnología y la naturaleza. Son los resultados de las interacciones en las que el contenido, los presuntos límites y las conexiones entre la naturaleza y la sociedad se producen por la imaginación humana, las prácticas sociales y los sistemas de conocimiento relacionados. Esto se manifiesta claramente en la forma en que la gestión de las cuencas hidrográficas, los flujos de agua, los sistemas de uso de agua o los ciclos hidrológicos son mediados por las estructuras de gobierno y las intervenciones humanas que entrelazan lo biofísico, lo tecnológico, lo social y lo político. Por lo tanto, conceptualizamos un territorio hidrosocial como la rebatida materialización imaginaria y socioambiental de una red multiescalar especialmente definida en la que los seres humanos, los flujos de agua, las relaciones ecológicas, la infraestructura hidráulica, los medios financieros, los acuerdos legales y administrativos y las instituciones y prácticas culturales son interactivamente definidos, alineados y movilizados a través de sistemas de creencia epistemológicos, jerarquías políticas y discursos naturalizantes. Los territorios hidrosociales imaginados, planteados o materializados tienen funciones, valores y significados que llevan a procesos de inclusión y exclusión, desarrollo, marginación y distribución de beneficios y cargas que afectan de distintas formas a diferentes grupos de personas. Por ejemplo, los proyectos de gestión e intervención del agua prevalecientes habitualmente responden a las demandas relacionadas con el incremento de las necesidades de agua en la ciudad. La agricultura de exportación comercial y el crecimiento industrial, Duarte Abadia, et al. 2015, Hidalgo et al. 2016, Holmes et al. 2016, Edwin Guedow 2015. Esto conduce a procesos de acumulación de recursos y al despojo simultáneo de los grupos vulnerables de sus medios de subsistencia. Crow et al. 2014, Martínez Alier 2002, creando desigualdades sociales y ambientales. Reed y Perrow 2009, Harris y Rúa García 2003, Rúa García 2014. Por lo tanto, es fundamental conocer cómo, mediante que actores, a través
¿A través de qué estrategias y con qué intereses y consecuencias se conceptualizan y materializan los límites sociales y naturales de los territorios hidrosociales? A través de elementos naturales, sociales y tecnológicos vinculados entre sí. Latour, 1993, Paviscar, 2007. Socionatura, redes hidrosociales y territorialización. La idea de que la sociedad y la naturaleza estén intrínsecamente relacionadas y son interdependientes es común en la geografía. Véase, por ejemplo, Castro. Los sistemas de creencias epistemológicas expresan la naturaleza y alcance del conocimiento, conceptualizan lo que el conocimiento es y cómo puede adquirirse. Los discursos naturalizantes entrelazan las reclamaciones de conocimientos y prácticas materiales y sociales con el poder de la legitimidad para dar forma a verdaderas particulares orígenes de verdad, y así estratégicamente representar la realidad. Tienen como meta explicar convincentemente como si fuera natural la forma en que la realidad social natural necesita ser entendida y experimentada, obliterando así los modos alternativos de representar la realidad. 2008 Perrault, 2014 Swinhedow, 2007. Las personas están fuertemente involucradas en la producción y reproducción del medio ambiente en que viven todos los días, aunque no necesariamente la forma en que prevén, planean o desean. Wiener, 1986, Agnew, 1994, Valetti, 2012. Como sean 2016, Hulshoff y Voss, 2016, y Duarte Abadía y Boelens, 2016, muestran a las personas inscriben sus prácticas y medios de vida en determinados ambientes biofísicos, utilizando, habitando y o gestionando estos de acuerdo con sus ideologías, su conocimiento y su poder socioeconómico y político. De este modo, las personas generan la mente, sistemas de conocimiento del ambiente y territorio. La creación de territorios hidrosociales implica humanizar la naturaleza y la construcción humanizada de las aguas con base en visiones sociales, políticas y culturales del mundo tal como es y el mundo que debería ser. Boelens, 2015, Swinger, 2015. Por tanto, la recreación de territorios hidrosociales y del agua debe ser necesariamente analizada en el contexto de sus escenarios históricos, culturales y políticos. En consecuencia, pensar acerca de los territorios hidrosociales y los procesos en su constitución y reconfiguración requiere ir más allá de dicotomizar las presentaciones que separan o purifican Latour, 1993. La naturaleza de la sociedad, más bien, estos deben ser vistos como híbridos que incorporan simultáneamente lo material y lo político, como Haraway, 1991, Latour, 1993, Smith, 1984 y Swingedow, 1999-2007. Entre otros, han destacado esto también va más allá de una perspectiva de profunda interrelación entre los reinos natural y social. De hecho, la dialéctica entre la naturaleza y la sociedad se vuelve interna. Swingedow, 1999-446, lo que hace que la naturaleza sea una parte indivisible del proceso de producción social o más bien socio-natural. Haraway, 1991, Latour, 1993, Lefebvre, 1991. El agua y las tecnologías hídricas entrelazan ecología y sociedad. El agua fluye a través de paisajes, tecnologías y ciudades, conectando lugares, espacios y personas entre sí. Las variaciones naturales o inducidas por el ser humano en su recorrido crean, transforman o destruyen los vínculos sociales, los espacios habitados y las fronteras, al producir nuevas configuraciones sociales de tierra y de agua. Hofstede, 2013, Moss, 2008. Estas, a su vez, crean y transforman las jerarquías sociales, políticas, los conflictos y la forma de colaboración. Por lo tanto, el agua, las tecnologías, la sociedad y la naturaleza son elementos intrínsecamente relacionados entre sí y que se determinan mutuamente organizándose en conjunto como redes socionaturales específicas. En términos de Latour, 1993, el agua y las tecnologías del agua son actuantes en la red de actores. Existe una gran cantidad de visiones del mundo y posiciones epistemológicas que expresan que el agua posee muchas propiedades y caras: poderosa, productiva, destructiva, tecnificado, natural y sobrenatural. Véanse, por ejemplo, Bones, 2014 y Lynch,
1986, Linton y Wood. 2014. El agua es, por lo tanto, al mismo tiempo un actante físico y social en los procesos culturales y políticos, y puede, por ejemplo, ser y convertirse en una frontera, un recurso para la regeneración, un fundamento para el imperio, un medio de reconstrucción de la nación y un vínculo material entre el pasado y el presente. Barnes y Alba Otto. Por tanto, el estudio de los flujos de agua, la distribución del agua y la infraestructura hidráulica, la producción basada en el agua, la seguridad hídrica y los procesos históricos, geográficos y técnicos políticos que los crean y transformaron permite un mejor entendimiento de quién y con base en qué imaginarios y sistemas de conocimiento diseñó, controló y tuvo el poder de reproducir redes y territorios hidrosociales específicos. Bowles y Post-Whitwer 2013, Hidalgo et al. 2016, Home et al. 2016, Caica 2005, Mejan 2013, Rocha et al. 2016, Wester 2008. Argumentar que los territorios hidrosociales son naturaleza humanizada o social natural es insistir en que no son entendidas territoriales fijas, acotadas y especialmente coherentes. Más bien se plantea que el territorio y los procesos de territorialización son y deben ser examinados como redes socionaturales, especialmente circunstancias que son producidas por actores que colaboren y compiten en torno a la definición, composición y ordenamiento del espacio. Rodríguez de Francisco y Boines 2016, Singedow y Williams. 2016, Aunen 1994, el del 2010, Escobar 2008. Por lo tanto, el territorio no es ajeno a la sociedad que la creó, sino que es una sustancia y también encarna las contradicciones, los conflictos y las luchas de esta sociedad. Valenti 2012, 578. Las nociones y estrategias de cómo hacer territorio son profundamente divergentes entre los actores, al igual que las territorialidades producidas. Por esta razón, como Homster, Bones y Pau 2016, Perramón 2016, Romano 2016 y Sema 2016 muestran el desafío para los colectivos de base que se esfuerzan por construir y defender sus territorios basados en el agua, tales como las cuencas hidrográficas locales y los sistemas de riego y agua potable es a menudo complejo, además de las amenazas planteadas por actores externos poderosos, es decir, agentes estatales, cadenas de agroexportación, empresas mineras. Los colectivos comunitarios se enfrentan a la necesidad de resolver conflictos por el agua al seno de sus organizaciones en la construcción y defensa de su territorio hidrosocial. Un colectivo de usuarios de agua, aunque diferenciado internamente, requiere de una identidad colectiva conectada a sus fuentes de agua y su sistema de infraestructura sociotécnica, un sistema normativo compartido y un espacio de control de agua territorial, delimitado de manera física, natural y humana. Por lo tanto, la territorialización de las organizaciones de base es un proceso contestado que crea y recrea la dependencia mutua mediante la cooperación y movilización de sus partes hacia un objetivo de control de recursos comunes. Boyles 2015, Hogue, Stover y Versil 2015. La política de la reconfiguración territorial escalar. Un enfoque en las redes hidrosociales destaca las relaciones sociales que conectan a los actores humanos locales y los actuantes humanos o escalas más amplias en términos políticos, económicos, culturales y ecológicos. Estas escalas no son ni naturales ni fijas, sino que producen a través de las fricciones entre la práctica social, los procesos ambientales y las fuerzas estructurales. Heinen y Swingedow 2003, Rich y Perrault 2009. Las escalas espaciales, es decir, los niveles geográficamente construidos de las interacciones y las interconexiones sociales. Por ejemplo, hogar, comunidad, cuenca hidrográfica, región, nación, globo, se producen, se impugnan y se reconfiguran a través de un sinfín de acciones y en prácticas cotidianas del mercado, la sociedad civil y los individuos. Neumann 2009, Warner al 2014, Edwin Newton 1999. Existen territorios hidrosociales en una escala específica que están profundamente inmersos en otros territorios que existen y operan a escalas más amplias.
superpuestas, contrapuestas y o jerárquicamente incrustadas en términos administrativos, culturales, jurisdiccionales, hidrológicos y organizacionales. En la transformación de los territorios hidrosociales, las escalas y las formas en que se conectan requieren de una producción continua y por lo tanto son objeto de negociación y de lucha. Por ejemplo, Ferguson y Gupta 2002, Moll 2009, Saldías et al. 2012. Los grupos con intereses territoriales divergentes luchan por definir, influenciar y mandar sobre escalas particulares de gobernanza de recursos y por determinar las formas en que se conectan entre sí una coyuntura socioespacial dada. Como observa Winghedow, las escalas espaciales nunca son fijas, sino que son constantemente redefinidas, impugnadas y reestructuradas en función de su extensión, contenido, importancia relativa e interrelaciones. Winghedow 2004-33. Que el remodelamiento de la escala de los territorios en realidad se lleva a cabo de acuerdo con los deseos e intereses de un determinado grupo de actores, no solo depende de la calidad de las propuestas territoriales, sino fundamentalmente del poder de una coalición multiescalar entrelazada que proporcione el apoyo técnico, científico y discursivo a esta reconfiguración. Winghedow 2007-2015. Los diferentes planes y proyecciones escalares acerca de cómo organizar el territorio hidrosocial imaginan formas muy diferentes de modelar los medios de vida locales, la producción y el desarrollo económico y socionatural de una región. Estas proyecciones de la manera en que estos territorios, el agua y la gente son y deben ser organizados puede comúnmente conducir al empoderamiento de ciertos grupos de actores a costa de otros y ofrecer espacios para el reclamo y la contestación. Ogster et al. 2016. Muestran el modo en que las escalas de organización de los administradores y los usuarios del agua en la Sierra del Ecuador determinan la manera en que los usuarios del agua reclaman participación en la toma de decisiones acerca de cómo y por quién se gestiona el agua en diferentes territorios hidrosociales. Poza y Hinojosa 2016. Muestran cómo en contextos de creciente importancia las cadenas de producción para la exportación y comercio internacional del agua virtual, nuevas formas de regulación de agua a escala local y nacional remodelan los territorios hidrosociales de las comunidades. Las configuraciones hidrosociales resultantes comprometen de maneras muy divergentes la representación política, la seguridad hídrica y las estructuras de propiedad de las comunidades locales y las empresas privadas. Estas cosas ilustran que aunque los impactos de desterritorialización y la remodelación de los territorios hidrosociales se pueden sentir en su mayoría por personas, hogares o colectivos de usuarios de agua y organizaciones a nivel local, los procesos están profunda y dinámicamente interconectados a varias escalas. Por lo tanto, como también Romano 2016, Fulcher y Bo 2016, Perramont 2016 y Seemann 2016, muestran los territorios hidrosociales a diferentes escalas interrelacionados con sitios de concentración política, por lo que la producción de unas nuevas y la defensa de las existentes relaciones socionaturales es crucial, pues la transformación de los arreglos tecnológicos, legales, institucionales y simbólicos existentes está en juego. En otras palabras, estas luchas estas luchas y conflictos hidroterritoriales responden a procesos locales específicos, a través de los cuales se forman formaciones simbólicas, se establecen grupos sociales y se mantienen y entrejen los procesos y las cosas naturales. Wingedon 2007-10. 5. La gubernamentalización del territorio de la naturaleza humanizada a las naturalezas naturalizadas, como se muestra en el caso de los territorios de los páramos de Colombia, por Duarte, Abadía y Moles, 2016, las comunidades usuarias de aguas en zonas rurales de Nicaragua, por Romanos, 2016, los planes y las infraestructuras de las desalineación españolas, por Edwin Guedo y Williams, 2016, los páramos del Ecuador, por Rodríguez de Francisco y Boleni,
2016 y las acequias de Nuevo México por Perramón 2016. Los territorios hidrosociales dominantes mezclan la sociedad y la naturaleza en formas que se corresponden con determinadas verdades y afirmaciones del conocimiento sobre el agua. En otras palabras, los territorios hidrosociales poderosos pretenden posicionar y alinear a los seres humanos, la naturaleza y el pensamiento dentro de una red que tiene como objetivo transformar los diversos mundos oceanaturales del agua en un sistema de gobierno dominante. Babixcar 2007, Escobar 2008, Caica 2005, Moss 2008, Quarry Tewin y Bollins 2014, con la dominancia a menudo caracterizada por las divisiones a lo largo de líneas étnicas, de género, de clase o casta, frecuentemente sostenidas por convenciones científicas modernistas del agua. En palabras de Foucault, 1991, este tipo de proyectos hidroterritoriales e imaginarios tienen como objetivo conducir la conducta de las poblaciones súbditas específicas, lo que marcó como gubernamentalidad la mentalidad y la racionalidad de gobernar. Véase también Scott, 1998. Los procesos que gubernamentalizan un territorio y así producen el espacio con relaciones jerárquicas nuevas o reforzadas entre los actores gobernantes y súbditos y las actuantes del agua tienen profundas consecuencias socioambientales y políticas. Las nuevas configuraciones territoriales comúnmente entrelazan redes industriales, tecnológicas, administrativas, estatales y de conocimiento científico que mejoran transferencias de materias primas, extracción de recursos y desarrollo y conservación locales globales que responden a intereses económicos y políticos no locales. Véanse Bucher y Fletcher 2014, Jacob et al 2015. Para ello, normalmente restringen la soberanía local y crean un orden político que hace de estos espacios locales algo comprensible, explotable y controlable. Bevington y Bury 2013, Rodríguez de Francisco y Bones 2015. Los proyectos de gubernamentalización territorial buscan alterar fundamentalmente la identificación de quienes usan el agua con la comunidad, el barrio, el parentesco, la organización de solidaridad federativa, con el fin de cambiar la manera en que los usuarios y usuarias de agua se pertenecen y se comportan de acuerdo con las nuevas categorías y jerarquías identitarias. Hacer este tipo de nuevos súbditos requiere que quienes usan el agua enmarquen sus visiones al mundo, necesidades, estrategias y relaciones de manera diferente, construyendo y creyendo en los nuevos modelos de agencia, casualidad, identidad y responsabilidad. Al mismo tiempo, estos marcos excluyen otras opciones y por lo tanto delimitan el universo de ampliación de la investigación científica, el discurso político y las posibles opciones políticas. Jasonov y Whitney, 1998, como se muestra en Swingedu y Williams 2016, Suarta Badía 2016, Hidalgo et al 2016, Holmes et al 2016 y Hulshoff y Voss 2016. Gubernamentalizar los territorios a través de nuevos discursos e ideologías crea formas particulares de conciencia que son llamadas presumiblemente de manera autoevidente a defender determinadas políticas, autoridades, jerarquías y prácticas de gestión de agua. La imposición sutil o un adoctrinamiento menos sutil de perspectivas particulares sobre los territorios hidrosociales puede entenderse como algo que genera una política de la verdad, que legitimita ciertos conocimientos, prácticas y formas de gobierno del agua, a la par que desacredita a otros. Se separan de formas legítimas el conocimiento, los derechos y la organización del agua de las formas ilegítimas. Forsyth 2003, Foucault 2007, como resultado la producción de conocimiento y verdades de agua y las formas en que estos informan la producción de determinados artefactos, normas, derechos y estructuras organizativas del agua, se centra en la cuestión de cómo alinear a quienes usan el agua y sus medios de vida locales en las jerarquías multiescalares del poder del agua imaginadas. Bollins 2015. Los discursos sobre el territorio hidrosocial unen el poder del conocimiento, Foucault 1980, para garantizar un orden político específico, como si se tratara de un sistema naturalizado al hacer conexiones y relaciones lógicas físicas entre un conjunto determinado de actores, objetos, categorías y conceptos que definen la naturaleza de los problemas, así como las soluciones para superarlos. La territorialidad hidrosocial, como una batalla de discursos o narrativas divergentes, dominantes y no dominantes, tiene la consolidación
de un orden particular de cosas como su apuesta central, aunque aunque están mediados a fondo en la praxis cotidiana. Los grupos gubernamentales despliegan estratégicamente discursos que defienden y posicionan lo social y lo material en una red humana natural material, dejando el orden político intocado y estabilizado sus formas de conducir la conducta de las poblaciones súbditas. Foucault, 1998-1991. Los proyectos de gubernamentalidad territorial no necesariamente tienen por objeto destruir territorialidades alternativas. Muy a menudo las tácticas de territorialización modernas apuntan a reconocer, incorporar y disciplinar las territoriales locales, integrando las normas, prácticas y discursos locales a la corriente principal de la racionalidad gubernamental y su organización espacial política. Esta estrategia sutil para incorporar y marginar localmente las territorialidades existentes en los proyectos territoriales de la corriente principal hace de un multiculturalismo manejado o neoliberal a través de estrategias participativas, reconoce a las culturas de agua convenientes y deja de lado aquellas problemáticas.